¿Cómo es tu vida en Lituania? Venir de un país por España, ya has tenido otras experiencias que ya hablaremos en otros países, bueno, en este caso en Grecia. Y en este caso Lituania, ¿ha sido fácil adaptarte a otra cultura, otro idioma? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que bien, bien. Son ya muchos meses, prácticamente 9 meses, camino de 10, y la verdad que para mí muy sencillo. Es verdad que el 80%, 90% del tiempo estás dedicado al trabajo y te vinculas con la gente del trabajo, del fútbol, del cuerpo técnico, gente del club, bueno, y lo poco que te queda para estar fuera de ese ámbito, la verdad que ha sido muy fácil. Mi experiencia primera aquí fue el año pasado muy breve, en la capital, en Vilnius, ahora aquí en Marijampolė. Es una ciudad mucho más pequeña, mucho más familiar, la vida mucho más sencilla, más tranquila. Y eso también a mí personalmente me ha ayudado mucho pues, a poder moverme con la facilidad de soltura, porque como tú decías, el idioma de momento para mí sigue siendo incomprensible y más allá del inglés en el que nos movemos para comunicarnos, pues la verdad que no está siendo para nada difícil, ¿no? La gastronomía siendo diferente, es fácil de adaptarse, sabores muy naturales, la verdad que en ese sentido ha sido todo muy cómodo y muy fácil, ¿no? La ciudad, no sé si la pronuncio bien, Marijampolė, 40.000 habitantes, bueno, es una ciudad, entiendo que tamaño pequeño, ¿no? También, aunque sea Sí, sí. de tamaño. En España seguro, ¿no? Allí también, no, no muy grande, pero sí que es verdad que el club en el que pues ahora estás trabajando, ¿no? Como primer entrenador, el FK Suduva, pues es un equipo potente dentro de lo que es la liga lituana. Es un reto. Creo que en los últimos 4 años ha sido campeón en tres, si no tengo mal el dato, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y este año vais líderes, que además ha sido en prensa, aquí en España ha salido alguna noticia, ¿no? En referencia a que un entrenador, en este caso tú, Víctor Basadre, era líder en la Liga Lituana. Quedan muy pocas jornadas, tienes al Zalgiris con algún partido menos y 4 puntos menos, puede ser. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Porque entiendo que uno de los objetivos que te marcaron era estar por lo menos ahí, que lo estás haciendo. Y esta etapa final de partidos, bueno, ¿cómo la vives, ¿no? Pudiendo ser campeón de la Liga Lituana. Sí, bueno, primero sí es cierto que, como dices tú, que este equipo es un equipo ahora mismo fuerte, es de los que está peleando por títulos en los últimos años, las últimas temporadas aquí en Lituania. Era desconocido en esa faceta. Hace 5 años este equipo no había ganado absolutamente ningún título. En estos últimos 4 o 5 años ha ganado 3 ligas, 3 copas, 3 supercopas. Entonces es verdad que se ha puesto un poco el panorama, valgando un poco, haciendo un poco paralelismo, sería un poco el Deportivo de La Coruña, ¿no? De la época de los títulos. Un equipo pequeño, de ciudad pequeña, y que estos últimos años, como está peleando por ello, pues evidentemente la exigencia este año iba encaminada por ese camino. La temporada pasada, desgraciadamente, el equipo peleó por los 3 títulos, perdió los 3 además en el último partido, en las finales, en caso de Copa y Supercopa, y la Liga en un último partido perdió la Liga que tenía en las manos. Y este año es cierto que la exigencia es esa, sigue siendo esa, estamos en ese camino, pero también es verdad que desde el club, por la sensatez que rige casi todo lo que gobierna el fútbol lituano y especialmente en este club, el objetivo está un poco más rebajado. Es decir, el año de pandemia a nivel mundial ha afectado en todos los sitios, aquí también, por supuesto, y los presupuestos y la economía, donde además no hay un seguimiento televisivo importante, donde no hay grandes posibilidades económicas, llámese incluso a nivel seguimiento en los estadios en cuanto a gente y afluencia. Bueno, pues se bajaba un poco el presupuesto, no los objetivos, evidentemente, y el parámetro era fundamentalmente pasar a la primera ronda de Europa, ¿no? Dicho así, parece como muy sencillo, pero evidentemente es lo que alimenta un poco a los clubes de ligas como esta, porque el dinero que entra vía FIFA a nivel de competición europea da mucho juego para poder ser competitivo, tanto esa temporada que estás como sobre todo pensando en las futuras, ¿no? Estamos en ese objetivo, hicimos un muy buen papel en Europa, pasamos la primera ronda que era nuestro, casi repito, objetivo prioritario de temporada. En esa segunda ronda, pues el sorteo nos depara un equipo polaco muy potente, el Rakov. Tenemos, creo que, la fortuna, por un lado, y el acierto de poder pelear hasta el último momento contra ese equipo quedando fuera en penaltis. Y en las dos competiciones locales, en las nacionales que estamos todavía inmersos, pues estamos también, de momento, con los objetivos en el frente. Cuartos de final en Copa y, como tú decías, pues a falta de 11 partidos para acabar la temporada, una temporada larga, poco habitual también en estas ligas. El año pasado, por pandemia, se jugaron solo 20 jornadas. Años anteriores, con apenas 6 equipos, las temporadas no llegaban a 30 partidos por temporada. Este año la temporada es de 36 jornadas, con lo cual pues, se hace mucho más larga de lo habitual. Pero es verdad que todavía, pues, inmersos en la pelea, primera posición un tanto ficticia, es cierto, porque el que nos sigue, que Zalgiris, incluso Panavesis, que es otro equipo que está también por detrás nuestra,
con algún partido menos pueden llegar a alcanzarnos, uno puede sobrepasarnos, el otro acercarse. Yo creo que va a estar muy interesante ese tramo final de Liga, porque además estos partidos que están aplazados corresponden a las jornadas a las que estábamos jugando en Europa y además son partidos que nos enfrentan a nosotros directamente con esos rivales, con lo cual creo que todos tenemos las mismas posibilidades en este momento de poder ser campeones porque depende de nosotros mismos. El club, no sé si lo conocías cuando vas, habías tenido una experiencia muy breve en el Zalgiris, bueno, ibas de la mano de Juan Fernando, que no pudo ir y estuviste una semana, así que no sé si te dio tiempo a conocer lo que era el FK Suduba. En cuanto a instalaciones, el nivel del club, profesionalización, ¿te facilita el trabajo diario o crees que, bueno, que hay cosas que aún se podrían mejorar? Lógicamente, bueno, viendo un poco la diferencia de lo que pasa en el fútbol lituano y el fútbol español, pero bueno, a la hora de desarrollar tu trabajo como entrenador, como lo ves, el estadio es un estadio de 7.000 espectadores, por lo que he visto, y tiene, bueno, pues instalaciones alrededor. Para el día a día, ¿cómo es tu jornada de entrenamiento? Sí, bueno, yo estaba haciendo tuve la posibilidad de conocerlas la temporada pasada. Es cierto, esa breve estancia que tuve en Zalgiris precisamente nos permitió venir a jugar un partido amistoso aquí a Suduba contra un rival letón. Utilizamos su instalación porque en la época invernal hay unas cuantas instalaciones en el país que son campos de fútbol cubiertos, que son los que se pueden utilizar, porque es imposible en temperaturas de 20 bajo cero y con nieve en la calle permanentemente durante muchos meses que el fútbol se desarrolle en un ámbito que no sea el de campo cubierto, ¿no? Conocía las instalaciones son magníficas, quizá, yo diría que quizá las mejores, las más completas del país. El estadio, como tú dices, es un estadio de una capacidad para cerca de 7.000 personas, hierba natural, unas muy buenas dimensiones, siempre con el matiz de que por lluvias y por la climatología que hay aquí, pues recuerda un poco a los campos de fútbol del norte de España, ¿no? Desde hace unos años, un poco blandos siempre, pero en muy buenas condiciones. Dos campos de hierba natural para trabajar anexos en muy buenas condiciones también a diario y un campo cubierto indoor que hemos utilizado pues prácticamente hasta finales de abril, ¿no? Aproximadamente. Entonces, en ese aspecto no hay nada que reprochar. Y en cuanto a tener más o en cuanto a poder mejorar, yo soy de los que piensa que si tienes lo suficiente para hacer todo lo que quieres, todo lo demás es excesivo, ¿no? Es verdad que era el fútbol en las élites de las ligas europeas, España, Inglaterra, uno visita estadios, visita instalaciones deportivas, visita los gimnasios, visita incluso los vestuarios y uno parece que está entrando a veces en tiendas de moda o está entrando en una sucursal bancaria o está entrando, no sé, en un hotel 5 estrellas, ¿no? Es un poco exagerado. Yo creo, sinceramente, a mí en ese sentido me sobrepasa un poco tanto glamour, soy mucho más en el sentido de fútbol de antaño y creo que habiendo lo suficiente y lo necesario, pues para trabajar no se puede pedir más, ¿no? Y aquí tenemos absolutamente todo eso y más en el sentido sobre todo humano, ¿no? Porque más allá de las instalaciones, es verdad que la gente que trabaja en el club lleva muchísimos años en la entidad, quiere y ama a esta entidad y en ese sentido te da todas las facilidades del mundo para que te integres, para que tú seas partícipe del trabajo con ellos y que puedas ayudar a desarrollar todas las tareas que quieras. E incluso la directiva, en este caso el propietario, el presidente y el administrador, que es su hijo, están al frente del club diariamente en todo lo que te haga falta. Y esa intervención que apenas se nota porque realmente la presencia física casi no los ves, pero en todos los detalles que te hagan falta los tienes porque, bueno, pues desde encontrar viviendas para futbolistas, facilitarte tareas ahora con las PCR, movimientos de avión para jugadores, cualquier detalle mínimo que te pueda contar, la verdad que están muy, muy atentos y uno aquí la vida en el sentido a nivel profesional la tiene muy, muy fácil. Una experiencia que estás viviendo, voy a decir, solo en cuanto a staff técnico, porque no vas ni con segundo entrenador ni con preparador físico, digamos que son los que te aporta el club y es gente del club. Eso también ha sido, bueno, al principio entiendo que sería una dificultad que, bueno, por lo que has hablado y alguna vez que hemos tenido conversación, pues se ha solucionado fácilmente por la calidad humana, ¿no? del equipo que te rodea, pero bueno, al principio cómo te planteaste, ¿no? También por idioma y supongo que por concepto futbolístico, ¿cómo te planteaste solucionar o cómo enfrentarte a esta situación? Tengo que reconocer que es verdad que el club en un primer momento, cuando yo propuse la opción de venir a trabajar con alguien más, me acompañara, especialmente alguien especializado más en la parte de la física, que yo personalmente es donde a mí me gusta que alguien más especializado, con más conocimientos que yo, pues pueda afinar mucho más en esas tareas, en el trabajo. El club en un principio, bueno, no se negó rotundamente, pero dijo, mira, ven tú solo primero y si sobre la marcha, con el comienzo, yo de hecho llegué aquí 2 semanas antes incluso de empezar la pretemporada, cuando veas a la gente que hay aquí, la conozcas, si ves que es necesario, pues lo valoramos y no habría ningún problema en dar ese paso, ¿no? Yo llegué, como te decía, 2 semanas antes de empezar la pretemporada, tuvimos reuniones, trabajo con
el asistente que lleva tareas no solo de, digamos, segundo entrenador, sino también temas de scouting y de analista, el preparador de porteros, que actualmente, por cierto, ha sido llamado para la selección nacional, llevaba en el club entre futbolista y entrenador casi 18 años, el asistente otros 12 años al frente de sus tareas, incluso con la organización del tema de fútbol base y el equipo filial. Es decir, es verdad que esa relación con ellos fue muy fácil desde el primer momento. Como te dije antes, todos son facilidades para adaptarse ellos a ti, intentar ayudarte en todo lo posible. Y a pesar de ello, el club me propuso incluso con la pretemporada empezada el poder traer a alguien más si quería, porque es verdad que una vez que vieron cómo trabajaba, cómo desarrollábamos las tareas, cómo yo preparaba todo el trabajo, incluso nos veíamos un poco desbordados, ¿no? Porque incluso la participación en este caso de los fisios, que son más que fisios, sobre todo uno de ellos con amplios conocimientos en fisiología deportiva, nos echa un cable muy importante en el trabajo específico de gimnasio y en otras tareas de recuperación y rehabilitación de jugadores, incluso de trabajo preventivo. Bueno, pues hemos ido encajando las piezas para que al final, pues los que estamos hemos sido suficientes, pero que también finalmente hemos decidido nosotros no incorporar a nadie más, porque a lo mejor la persona que nosotros, las personas que podían considerarse adecuadas por conocimiento previo de ellas, porque habíamos trabajado juntos, estaban ocupadas. El mercado aquí de pretemporada es prácticamente la mitad de temporada de otros clubes en el resto de Europa. Entonces, al no poder venir esas personas, pues también descartamos el experimentar con gente que no conociésemos. Nos costaba un poco más el tener que formar a alguien ahora en ese sentido. Y bueno, la verdad que esa decisión fue buena, fue positiva, y el tiempo, pues de momento nos está dando la razón. Es decir, el trabajo que estamos haciendo en el sentido, no echamos de menos a nadie. Es verdad que nos gustaría tener en un futuro, pues si es posible, más gente para poder desarrollar mejor algunas tareas y ser mucho más exhaustivos en el desarrollo de algunas tareas, pero la verdad es que en ese sentido el nivel de exigencia de la entidad, el nivel de exigencia de resultados que tiene el club y las competiciones que hemos estado hasta ahora, en las que hemos estado participando, es verdad que hemos dado casi siempre muy buena nota, con lo cual pues parece que el resultado no nos está haciendo quedar mal, ¿no? Además, solo como entrenador, una dificultad, estás solo, personalmente, sin familia. La distancia es una pregunta que siempre os hacemos llegar, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Esa distancia con la familia, el no poder estar de continuo, ¿no? Con una familia más cercana, con amigos incluso, Sí, sí. si puedas ver más a diario. En tu caso, sin llevar un cuerpo técnico, sí que es verdad que tienes dos jugadores, Nacho Casas y Diego Mendy en la plantilla, que supongo que te permitirán, no sé si una amistad entre entrenador y jugador, pero bueno, por lo menos, vamos a decir, alguien más cercano, ¿no? Que a veces en un momento dado echar mano para poder hablar. También, ¿cómo se vive esa situación personal? Yo bien porque, bueno, tú antes mencionabas, ¿no? Mi estancia en Grecia también fue en el sentido estando solo, en aquel caso, evidentemente, con el entrenador, con Juan Ferrando, con lo cual participas mucho más en el día a día de alguien con el que conectas y hablas en castellano, en español. En este caso, pues con los jugadores tengo una relación cordial, muy buena, e incluso con Nicolás Gorovsov, un chico argentino que por supuesto también habla español. Entonces el diálogo en español también se produce de vez en cuando en la plantilla, con algún jugador que balbucea algunas palabras en español siendo croatas o siendo lituanos, pero no echo de menos, la verdad, en el sentido para nada el hecho de estar solo o acompañado, ¿no? Te decía antes, mi función aquí a nivel de fútbol me ocupa el 80% del tiempo, y ni siquiera la distancia física, porque la distancia física hoy en día con los medios que tenemos, después de haber vivido prácticamente todo el planeta en confinamiento durante casi un año y de estar interrelacionándonos con pasa ahora, ¿no? Pues por vías de comunicación de videoconferencia, bueno, pues mantienes ese contacto a veces casi con más fluidez de la que mantenías antes estando en la misma ciudad, ¿no? Y por otra parte, Kaunas está a 30 minutos de coche de donde nosotros estamos, en Mariampolé. El aeropuerto de Kaunas está conectado con el de Alicante a 3 horas y media de vuelo. Yo estoy residiendo y afincado en Murcia, con lo cual estoy a media hora de Alicante a Murcia del aeropuerto. Casi hago la broma con mis amigos en Galicia, digo, tardo muchísimo menos en ir de Murcia a Mariampolé, lo que tardaba en ir de Murcia a Coruña a ver a mi familia, ¿no? Con lo cual la distancia en ese sentido tampoco es una cuestión que ahora mismo la vea como algo insalvable, ¿no? Que para los que nos estén viendo o escuchando a través de nuestras plataformas, ¿qué tipo de liga es la lituana? Un poco para que se hagan la referencia, y qué tipo de jugador es el que manejas o el que entrenas diariamente, ¿no? Viendo la plantilla, sacando información, bueno, hay jugadores, tú lo has dicho, ¿no? Argentinos, hay franceses, hay belgas, hay españoles, hay croatas, por supuesto hay lituanos y alguna nacionalidad más. Que bueno, pues sí que da un poco de potencial en este caso de lo que es la liga lituana, que bueno, puede hacerse con jugadores de otros países. ¿Qué tipo de liga y qué tipo de jugador
para los que estamos viendo y sepamos lo que sería esa liga? Yo siempre he intentado un poco responder con la misma pregunta, pero con los matices, ¿no? O sea, si la gente que en España conoce el fútbol español a la perfección, le puedo decir un poco que el nivel competitivo de la primera división de Lituania vendría a ser una segunda B española de la temporada pasada, ¿no? Quizá ahora una primera red se quedaría alta y a lo mejor una segunda red se quedaría corta, ¿no? Ese es un poco el perfil del nivel competitivo de la competición. Haciendo la salvedad de que los equipos que pelean por títulos, como nosotros, como Zalgiris Vilnius, como Panevėžys, sí dan el perfil de ese equipo español de segunda B que aspiraba a un playoff de ascenso a segunda A, mientras que los equipos que están peleando por la parte de abajo, pues por falta de profesionalidad, por falta de presupuesto, por circunstancias, evidentemente, están mucho más cercanos de ese equipos de tercera división fuertes que no de segunda B, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la gente se puede hacer una idea del nivel de potencial futbolístico. ¿Qué sucede? Que los equipos que peleamos por títulos, evidentemente, las plantillas están reforzadas o están conformadas en un porcentaje bastante elevado por jugadores de fuera de Lituania. No en todos los casos, pero sí en algunos casos. Y si no, pues están conformados por los jugadores lituanos de más potencial, ¿no? Los que habitualmente pues, están en la selección nacional o aquellos futbolistas que han dado en temporadas anteriores incluso muestras de calidad jugando en competiciones extranjeras fuera de Lituania. Ese perfil de futbolista también es de ese nivel. Yo creo que hay futbolistas aquí, tanto en mi plantilla como otras en las que nos enfrentamos, que podrían estar jugando en España perfectamente en segunda división. No son la mayoría, son una mayoría, pero son esos que dan el salto de calidad a las plantillas, ¿no? Los que notas que cuando no están en el equipo, tu equipo se ve mermado en potencial, ¿no? Ese es un poco el perfil. En cuanto a convivir, como decías tú, con tantas nacionalidades, franceses hay 3 o 4, pero es que encima cada uno de los franceses pues, procede de distintas zonas. Uno es de Togo, el otro es del Congo, el otro es de Martinica. Tenemos ucranianos, tenemos bielorrusos, tenemos lituanos, por supuesto, españoles, argentinos, croatas, serbios. Es una amalgama de nacionalidades. En algunos casos llevan muchos años o algunos años ya jugando y compitiendo en Lituania, y en este club en concreto, pues algunos llevan ya 4 o 5 temporadas seguidas, lo cual facilita esa tarea de integración. Y al final, pues en el inglés en el que nos vamos moviendo para trabajar, es el que nos permite comunicarnos, y es verdad que es quizá una de las fuerzas, uno de las piedras angulares de nuestro éxito está siendo en que ese grupo tan heterogéneo aparentemente desde el punto de vista de nacionalidades, quizás de costumbres, de mentalidades y de pensamientos, pues se ha vuelto muy, muy homogéneo en el campo, a la hora de entender el juego, a la hora de querer jugar de una manera, a la hora de respetar lo que se está haciendo y a la hora de volcarse en ese trabajo. La verdad es que el éxito en ese sentido tengo que reconocer que está decantado claramente a favor de que los futbolistas han hecho un esfuerzo tremendo para facilitar la tarea del cuerpo técnico, y especialmente la mía, ¿no? Que soy realmente el recién llegado a este club. Entrando en tu perfil profesional dilatadísimo en el tiempo, con muchas experiencias en diferentes categorías y en diferentes países, una lesión, si no estoy en un error, una lesión te hizo, bueno, enfocarte al mundo del banquillo, ¿no? ¿Cómo vives, echando la vista atrás, ese primer momento en el que, bueno, me gusta el fútbol, no voy a poder jugar, no sé si profesionalmente o por lo menos como hobby, de forma amateur, todo lo que se pueda jugar? A todos los que nos ha gustado el fútbol es algo que es una idea que tenemos, ¿no? Y en tu caso, bueno, pues sí que esa imposibilidad te hace fijarte en los banquillos. ¿Cómo, echando la vista atrás, cómo recuerdas ese momento? Con mucho cariño y a veces con mucha añoranza también, ¿no? Porque al final cuando uno se ve con la edad de 16, 17, 18 años jugando a fútbol o en mi caso ya con 16 entrenando, porque yo compatibilizaba mi etapa juvenil como entrenador en el equipo de la Sociedad Gimnástica Comercial Estudiantes de Lugo, ¿no? Un nombre demasiado largo, pero para la gente gallega que seguramente de esa etapa lo reconozca como un equipo importante y potente en el fútbol base gallego. En aquella etapa mía de juvenil yo ya entrenaba a los equipos benjamines y alevines de mi propio club, con lo cual ese gusanillo de entrenar yo creo que vino casi desde el mismo momento en que participé también del juego como jugador, ¿no? Yo creo que en ese sentido la lesión de rodilla me hizo un favor grave en ese momento para mí, porque me retiró de jugar. Me gustaba mucho jugar y siempre digo que jugar da un placer enorme, mucho más allá del que puede dar como ser entrenador. Pero quizá ese gusto que yo tenía por ser entrenador, ese interés, esa curiosidad sobre todo por ser entrenador y por hacer cosas que me llamaban la atención y descubrir el juego a nivel colectivo, empujado además y alimentado por una persona que en ese momento también, lucense de nacimiento, entrenador mío, además en una etapa juvenil, que fue Fabri González, posteriormente reconocidísimo en España por una trayectoria también larguísima y exitosa hasta la actualidad. Pues esa curiosidad que él tenía a mí me abrió puertas, me alimentó la mía propia,
y me facilitó mucho el poder dar el paso bueno, con una lesión de rodilla grave, como te decía, con 18 años, pasar de ser jugador un mes a ser entrenador de mis propios compañeros de instituto, porque hasta convivíamos muchas veces en el mismo instituto muchos de nosotros, pero también del equipo en ese momento juvenil que participaba en una competición relativamente importante, que sería un equivalente a una liga nacional, digamos, de hoy en día, ¿no? Un paso por debajo de lo que sea División de Honor de Juveniles, y me dio mi primera experiencia como entrenador. Muchas veces me dio tristezas que alegrías, sobre todo el primer año porque el equipo no era todo lo competitivo que queríamos, pero es verdad que ese segundo año ya siendo aficionado el primer año, con 19 años, pues quedamos subcampeones en el grupo en el que estábamos militando en Galicia, lo cual a mí personalmente me hizo abrir la ventana de que era un mundo que podía de algún modo suplir o compensar, ¿no? el disgusto de no poder seguir jugando. Y fue así tan claro que con 18 años pues ya me presenté en aquel momento para la formación de titulación deportiva con lo que en aquel entonces se llamaba como instructor de juveniles, ¿no? Lo que sea hoy un nivel 1 de entrenador. Al año siguiente ya hice lo que hoy sería el nivel 2. Al tercer año ya un selectivo, porque en aquel momento había unos selectivos a nivel nacional con unas plazas muy limitadas para cada territorial. Acudir a un nacional a Madrid y con 21 años, casi 22, conseguir el título de entrenador nacional, ¿no? Lo que equivalente hoy al nivel 3 o UEFA Pro, como lo queramos llamar. La verdad que fue todo muy vertiginoso y eso pues me facilitó mucho el engancharme al mundo del fútbol como entrenador y, repito, sobre todo muy alimentado en ese momento por una figura como la de Fabri González que me servía de referente y que me ayudaba infinitamente, sobre todo a la hora de abrir ventanas y puertas a ver el fútbol y concebirlo de otra manera, ¿no? Para los que no conozcan a Víctor Basadre, hayamos hecho una dilatada trayectoria, viendo su perfil profesional, su currículum profesional, te das cuenta que si algo le gusta es entrenar. Luego hablaremos también pues, de estas situaciones en las que ha estado en fútbol profesional y seguidamente ha pasado al fútbol amateur en otro tipo de trabajo y otro tipo de sensaciones para esperar otra vez la oportunidad de reengancharse, pero nunca parar. Y eso es muy difícil de ver en el mundo de los entrenadores y que no deja de ser pues, un mérito y algo, por lo menos, en mi opinión, digno de significar. Hablabas de Fabri González, que es, digamos, este primer salto del fútbol amateur que está en Galicia, como también una característica de Víctor es que, digamos, que hay una zona geográfica que es Galicia en un primer momento y luego Murcia, que has dicho que además tienes tu domicilio ahora en España con muchos clubes en la zona pues, de la región de Murcia. Pero Fabri González es en el año 92, te lleva a Mérida y es tu primer paso, digamos, al profesionalismo. ¿Cómo vives ese momento? Pues con la ilusión de un niño y realmente pues en ese momento quizás no consciente de lo que estaba significando ese paso, ¿no? Hoy con la perspectiva del tiempo, con la distancia, yo creo que siempre fui agradecido a esa situación, al hecho de que me diese la oportunidad de conocer el fútbol profesional. En aquel momento el Mérida militaba en Segunda División A. Yo acudí con él de asistente de entrenador cuando él coge el Mérida en una segunda etapa. Todo el mundo recordará que en aquel momento el Mérida estaba entrenando por Juanito y desgraciadamente pues, por el famoso accidente Mérida se encontró sin entrenador. Fabri apareció esa temporada posterior como entrenador del club. Me llamó para acudir como entrenador asistente, como ayudante, y la verdad que en aquella plantilla con jugadores, muchos de ellos que procedían de la primera división, algunos de ellos del propio Real Madrid, del Sevilla, de equipos importantísimos, evidentemente en aquel momento para mí con 21 o 22 años estar entrenando, porque además yo tengo que reconocer que en sentido Fabri era de las personas que a su ayudante, a su asistente, le daba mando en plaza, como suele decir, para hacer muchas tareas y para trabajar mucho con la gente, pues está entrando a jugadores de 30, 31, 32, 33 años que venían de esta división, pues imagínate, la experiencia única y sobre todo las tablas y el manejo de circunstancias y de situaciones profesionales a primer nivel que te da con esa temprana edad, ¿no? Entonces, la recuerdo con muchísimo cariño, la recuerdo además como exitosa, porque es verdad que hicimos una campaña muy digna y muy adecuada a lo que era el club en ese momento, un Mérida recién salido de las catacumbas de Segunda B, y fruto creo que también de ese trabajo y un poco de lo que Fabi hizo allí, pues años posteriores, creo que la temporada siguiente de la mano de Sergio Cresi, quiero recordar, alcanzaron la primera división. O sea que, bueno, es cierto que en ese sentido, pues esos recorridos, en este caso Mérida, me abrió puertas en ese momento con esa edad tan temprana, que al final son contactos que uno va haciendo, algunos incluso los conservas con el paso del tiempo,
Fíjate que en España pues todo el mundo conoce y sabe quién es Pacheta. Bueno, pues Pacheta, por ejemplo, era jugador nuestro en el Mérida, en aquel Mérida, y la llegada de Pacheta al Mérida se produce desde el Marbella, ¿no? Junto con un ramillete de jugadores magníficos de aquel momento, y como ellos, pues otros muchos que un tiempo posterior fueron jugadores, hoy están siendo directores deportivos, entrenadores de primerísimo nivel, con muchísimo éxito, y yo personalmente pues recuerdo con mucho cariño el haber sido entrenador de ellos, aunque fueran unos casos como asistente, otros como primer entrenador. Recuerdo con mucho cariño esa etapa porque evidentemente yo creo que mutuamente nos permitió a todos enriquecernos. En el medio estás del año 92-94, tienes otras experiencias posteriores en diversos clubes, porque también no solo entrenador, también has cumplido diversas facetas dentro del mundo del fútbol en varios clubes. Y yo marco, unos años después, 14 años después, tu llegada al Lorca como director de cantera o de fútbol formativo, porque ahí conoces, bueno, una persona que en el mundo del fútbol, iba a decir español o europeo, como es Unai Emery, tienes el primer contacto con él, que luego supondría que fueras de ayudante suyo al Valencia en el año 2009-2010. Esta etapa del 2006 al 2010, bueno, pues es una parte que creo que es interesante de conocer por lo que entiendo supuso para ti a nivel profesional. ¿Cómo ves esta primera etapa en el Lorca, que es un equipo en segunda división, de director deportivo, y cómo es la relación con Unai que se traslada para que años después te llame al Valencia? Bueno, es verdad que el conocer personalmente a Unai fue una anécdota también muy curiosa, ¿no? Yo sabía que Unai Emery era entrenador del Lorca porque en aquel momento el director deportivo del Lorca Deportiva era Pedro Reverte, actualmente director deportivo de Lucán Murcia, ¿no? Yo a Pedro Reverte lo había tenido como jugador años antes en el filial del Real Murcia, en esas etapas que tú comentabas de mi paso por Murcia, de la región, como futbolista, como jugador. Él, muy joven, se retiró y pasó al mundo de la dirección deportiva. Y recuerdo perfectamente que fue un día desde Caravaca, donde yo estaba en aquel momento residiendo, afincado y entrando al Caravaca. Soy cesado por la mañana, creo recordar de un martes o de un miércoles, como entrenador del Caravaca en tercera división, y cojo el coche y me voy hasta Alcoy a ver un partido de Copa al Collano Atlético Madrid. Y el campo a reventar. El campo estaba que no cabía un alfiler, ¿no? Casualidades de la vida que donde entro y donde me ubico y donde intento asomar la cabeza para ver el partido, ahí estaba Pedro Reverte y con él estaba viendo el partido Unai Emery también. Y allí fue donde me lo presentó. Curiosamente, las circunstancias de la vida, semanas después, ya vuelvo para Galicia, me vuelvo en ese momento a Lugo, y me llama Pedro Reverte con la intención de, bueno, está buscando a alguien para dirigir la cantera de cara a la temporada siguiente y tenía intención de hablar conmigo, y además con la anécdota y el matiz de que, bueno, Unai Emery iba a supervisar, lógicamente, toda la persona que podía trabajar en el club, y dijo, esta persona tiene que ser muy válida porque si después de ser cesado a las pocas horas está viendo un partido de fútbol a tantas horas de distancia, es que es un enfermo de fútbol. Entonces yo creo que esa anécdota de cómo nos conocimos marcó un poco ese devenir de esos primeros pasos en el Lorca, y como tú decías, pues llegué al Lorca la temporada siguiente como director de fútbol, director de cantera, ya el club en segunda división A, y bueno, desgraciadamente en esa etapa de ese año de segunda división A, ya con Unai Emery en el Almería, porque había abandonado el Lorca Deportiva después de una enorme, una grandísima campaña donde a punto estuve incluso de poder ir a primera división, pues ya en ese segundo año en segunda división A las cosas no rodaron tan bien deportivamente. Se cesó un primer entrenador, creo que fue José Aurelio Gay, quien llegó al equipo. Después de ser José Aurelio Gay, también fue José María Salmerón, y ya pues, cuando faltaban apenas 10, 12 jornadas para acabar la temporada, y yo creo que dando ya casi por perdido la opción de salvar la categoría, pues me pusieron a mí porque era realmente la única persona en ese momento dentro del club que tenía la titulación adecuada para poder ejercer de entrenador, ¿no? Esas 12, 13 jornadas en segunda división A como primer entrenador en el Lorca fueron también magníficas, una experiencia magnífica, incluso a nivel de resultados en algunos casos llamativas, porque nos enfrentamos a equipos realmente importantes y poderosos en aquel momento. El propio Almería, recuerdo de Unai Emery, nos visitó al Lorca jugándose el ascenso ese día y nosotros ya descendidos matemáticamente. Hicimos un gran partido, un gran papel. Recuerdo el Elche de David Vidal, o recuerdo el Real Madrid Castilla de Michel, por ejemplo, ¿no? Entonces, fueron etapas y fueron momentos de experiencias también de primer nivel, porque es segunda división A, con todos estos referentes que estaba nombrando ahora, y fue una experiencia grandiosa y muy bonita, que después al año siguiente, pues, por motivos personales también, cuando el club desciende a segunda división B, pues yo también decido coger otro camino y volver a Galicia por otras circunstancias. Pero bueno, en ese momento la verdad que esa etapa del 2006, como tú dices, hacia adelante, como anécdota de cómo conocí a Unai, pues permitió, tiempo después, cuando Unai llega a Valencia, en su segundo año en Valencia,
llamarme para acudir a trabajar con él, lo cual también fue pues, muy gratificante. Valencia, un club referencia en aquellos años, con Unai además, pues bueno, uno de los equipos más importantes de una de las ligas más importantes a nivel mundial como la Liga Española. Quizás tu hito deportivo como segundo entrenador, pues quizás más importante. No sé si es así, si no me corriges. Pero ya no por el club, sino por el plantel que te encuentras de jugadores. Marchena, Villa o Silva, con muchos otros formaban parte de aquella plantilla. Claro, ¿cómo es entrenarlos? ¿Cómo es el día a día con ellos? El estar en el campo, a pie de campo con ellos, todas las jornadas, con equipos pues, como el Madrid, como el Barcelona, ya con unas plantillas pues, importantes, ¿no? en esos años. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es el recuerdo que tienes? Y todo lo que aprendiste, porque también seguro que aprendiste muchas cosas. Sin duda, sin duda. Fue como un segundo máster. Si antes comentábamos que la etapa de Mérida te permite estar al lado de jugadores de un perfil altísimo, con unos conocimientos y una experiencia enorme y con un enorme bagaje, porque han tenido infinitos entrenadores en su trayectoria deportiva, pues imagínate, claro, lógicamente en Valencia, entidad que todavía hoy sigue siendo de las más grandes de España. Otra cosa es que los equipos, los clubes a veces consigan títulos o no, pero la grandeza del club está ahí. Y evidentemente en ese momento, con toda esa plantilla que tú acabas de nombrar, multiplicada por muchos más jugadores, por Joaquín, por Pablo Hernández, etcétera, bueno, en ese momento la verdad es que fue un máster doble, ¿no? La relación con esa gente en el campo que tú preguntas es mucho más sencilla de lo que puede aparentar. Los nombres muchas veces y el glamour que envuelven al marketing del fútbol hace muchas veces que parezca todo tan inaccesible, tan artificial, y no es así. La verdad es que al final el 90% de estos jugadores son personas como tú y como yo, con los mismos problemas, con sus pequeñas inseguridades, con los mismos problemas familiares que podemos tener cualquiera, y que en el día a día en el campo se manifiestan como tal, como personas que son. La verdad es que en ese sentido fue muy gratificante. Es cierto que después la responsabilidad y la repercusión de todo lo que haces en esas entidades, en esos clubs, sea cual sea tu puesto, es enorme, es enorme. Es decir, lo mismo que puedes hacer en un equipo de segunda B o tercera división y nadie se entera, lo haces ahí, se magnifica todo y todo puede ser hasta incluso un gran problema, ¿no? Eso también te da unas experiencias a la hora de manejar grupos, a la hora de entender cómo funciona el fútbol de élite a nivel profesional, y evidentemente, como tú decías, me permitió aprender muchísimo del propio Unai Emery. Unai Emery que en ese momento estaba arrancando su carrera profesional como entrenador, apenas llevaba 3-4 temporadas y ya estaba en todo un Valencia peleando por títulos. Quiero recordar además que su llegada a Valencia el primer año ya fue como una Supercopa de España, porque la temporada anterior habían sido campeones de Copa. Quiero recordar que con Ronald Koeman, si no me equivoco. Bueno, en definitiva, esas experiencias al final lo que hacen es, de nuevo, curtirte y hacerte crecer y hacerte ganar experiencia. En ese momento de Unai Emery que te decía, recién salido del horno como entrenador, muy autodidacta, pero como demostró, y lo está demostrando todavía hoy, con un enorme perfil y una enorme vocación de entrenador altamente competitivo y sobre todo de saber en todo momento adaptarse a las circunstancias que sean necesarias para obtener lo mejor, pues es una de las cosas que también en sentido me marcó y me hizo coger caminos que en ese momento pues yo no los veía, no los tenía tan claros, y me permitió abrir nuevas puertas a la forma de entender el juego, que venía muy marcada pues, por anteriores entrenadores que podía haber tenido, como decíamos antes, nombrado antes a Javi González, o perfiles de otro tipo de gente a la que yo había seguido, incluso había ido a visitar in situ en las etapas pues, gloriosas de un Real Madrid de Fabio Capello, o de gente mucho más cercana en Galicia con el Deportivo de La Coruña de Arsenio Iglesias, ¿no? Por poner ejemplos. Entonces, claro, es otra generación de entrenadores, es otra diferencia enorme la que uno palpa en el día a día de trabajar y la forma de entender el juego, en un año que, como tú decías, que compites con un Madrid y Barcelona, quizá de los mejores Madrid y Barcelona de la historia, ¿no? Yo no sé si fue esa temporada o la siguiente, Barcelona conquistaba 6 títulos en un año, bajo mi punto de vista, quizá el fútbol más atractivo y más llamativo que se haya practicado nunca en la historia del fútbol a nivel mundial, por la exigencia de la competición, por los rivales que tenías y por lo que hacía en el campo, no un día, sino casi siempre de forma constante, ¿no? Yo creo que ese germen abrió muchas puertas para mucha gente, para mí también, por supuesto, el estar, como te decía antes, de asistente y permitirme estar focalizando en seguir esos clubes, esos rivales de los cuales hacíamos análisis, me enriqueció también muchísimo, visitarlos muchas veces incluso al propio campo de entrenamiento. Entonces, en definitiva, esa etapa es, por supuesto, la más gloriosa porque es la que más laureles y la que más glamour puede dar, pero que no por ello la recuerdo con muchísimo más, digamos, trascendencia a nivel profesional de la que pudo ser anteriormente Mérida o mucho más recientemente Bolos, o incluso
equipos de mucho menos rango y mucho menos conocidos, que yo puedo nombrar ahora y absolutamente casi nadie los conocería a nivel nacional, que te aportan muchas cosas porque al final el aprendizaje es continuo, ¿no? Y antes tú decías, te parecía llamativo que alguien esté 30 años, como llevo yo, 30 años en el fútbol, en distintas partes, ¿no? Desde entrar benjamines, alevines, juveniles, pasar a estar en la élite del fútbol español, aunque sea como asistente, volver a entrenar juveniles. Para mí eso es enriquecedor. O sea, yo nunca jamás pude entender que una persona que le guste el fútbol, que entrene y que realmente ame el fútbol, pueda estar en su casa sin entrenar. Yo eso jamás lo he entendido. Yo soy incapaz. Yo si estoy sin entrenar y hay un equipo del barrio de un vecino que quiere un entrenador, ahí estoy yo para entrenar aunque sean 5 niños con un balón, porque es una cosa que me llena, me satisface y me hace sentir vivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es verdad que esa etapa en Valencia le dio mucha más trascendencia y, sobre todo, me permitió contactar y hablar con gente que hoy todavía conservo mucha amistad con ellos, que en el mundo del fútbol, evidentemente, ayuda a llegar y a conocer gente y a tocar puertas, ¿no? Pero al final, evidentemente, el recorrido tiene que hacer uno mismo. Y bueno, el ejemplo más sencillo, pues estos últimos años, el tener que trabajar fuera de España, en el extranjero, evidentemente ahí ya todo lo que hayas podido hacer antes casi partes de cero porque eres el recién llegado, ¿no? Lo acabas de mencionar, lo decía yo antes, acaba tu etapa en el Valencia, vuelves a Murcia y vuelves a entrenar en categorías inferiores. Bueno, un apasionado del fútbol queda clarísimo escuchándote. Lo importante es entrenar, no tanto la categoría. A todos nos gusta estar siempre en lo más alto. Igual no en lo más alto, pero sí en proyectos interesantes. Pero bueno, tienes que cambiar el chip. A muchas personas les costaría, pero no fue tu caso. Estuviste unos años entrenando en diferentes equipos de la región de Murcia, en diferentes categorías, pues no tan siquiera en categorías importantes. Cambiando horarios, entrenamientos y muchas más cosas, ¿no? Ese cambio, entiendo que es una pregunta que, como ya lo has explicado, no te supuso mucho, ¿no? A otra persona, pero bueno, por lo menos para los que nos escuchen, sí que pasar de un estadio lleno a un campo de barrio, pues sí que es por lo menos cómo fue en tu mente, ¿no? Esa etapa. La verdad es que todo requiere una adaptación, ¿no? También tengo que ser sincero y crítico conmigo mismo en cuanto a que si te ves con 22 años entrando en España en Segunda División A como asistente, rodeado de esos jugadores que acabo de nombrar, muchos de ellos hoy con éxito enorme en el fútbol español como entrenadores o directores deportivos, tengo que reconocer que yo con 22 años pensé que con 28 estaría entrando a un equipo de primera división y sería campeón de Europa con 30. O sea, es ley natural, ¿no? La edad que tienes y las circunstancias que te rodean en ese momento te hace ver que todo es como una carrera universitaria, ¿no? Pasas primer curso, pasas a segundo, de segundo a tercero y nunca vas a hacer primero otra vez. Todo es hacia adelante, ¿no? Evidentemente, pues las circunstancias deportivas, los momentos, las decisiones que a veces uno toma en lo deportivo, que se unen siempre pues, a lo personal, porque es imposible separar una cosa de la otra, pues hacen que uno tome decisiones o por necesidad o porque no tiene otra opción de dar paso hacia atrás a nivel de categoría, pero que yo entiendo que la trayectoria es lo importante. O sea, cuando antes decías todos queremos llegar a lo más alto y entrar a lo más alto. Sí, quizá yo ahora lo veo con otra perspectiva. Quizá ahora no es tanto el llegar a lo más alto, sino ser lo más feliz posible, ¿no? Que sería lo más importante para mí en este momento en el caso de ser entrenador. Ser feliz lo antepongo a llegar a lo más alto. Si para llegar a lo más alto voy a ser infeliz, no lo quiero. Y además hay otra parte, que quizá el fútbol hoy, como decíamos antes, se está volviendo tan amplio, tan llamativo, tan glamuroso, que parece que el dinero lo marca todo, ¿no? Si tienes mucho dinero tienes éxito y si llegas a los equipos que más pagan es que has triunfado. Y es una cosa que a mí personalmente tampoco nunca me ha movido. Evidentemente he intentado que el fútbol no me cueste dinero, no lo he conseguido siempre, tengo que decirlo, muchas veces me ha costado dinero, pero evidentemente el ser feliz haciendo lo que haces y sentirte satisfecho y sentirte autor de algo, para mí casi tan importante como el tener el éxito reconocido por la gente externa, ¿no? Ganar títulos es importante. A mí en este caso me haría muchísima ilusión ganar un título como en Suduba, porque evidentemente sería un punto más en mi trayectoria, sería un reconocimiento a mí mismo de que he tomado decisiones adecuadas, pero si no lo consigo, ten seguro que voy a ser igual de feliz por haber venido aquí. Lo que pasa es que evidentemente la gente me reconocerá más si lo he ganado o no. Pero yo creo que en el sentido de las trayectorias personales de un entrenador, por lo menos, insisto, bajo mi punto de vista, tienen que ir más allá del momento puntual, de la moda puntual, del estatus puntual momentáneo, donde pues a veces marcan tendencias formas de jugar, a veces marcan tendencias formas de entrenar, a veces marcan tendencias formas de actuar, ¿no? Como anécdota te puedo decir yo que con 21, 22, 23 años, las veces que yo me entrevistaba con presidentes de clubs me decían que era muy joven para entrenar. Posiblemente tenían razón. Evidentemente tenían razón. Recuerdo uno que me dio la oportunidad de entrar en tercera división en Galicia, que la tercera gallega de aquel momento era
una categoría fuerte, muy potente. En este caso el club era el Xovelago, y Antonio Maseda, como presidente, me dio la oportunidad de trabajar como entrenador en ese club con 25 años. Hoy a lo mejor no es tan difícil ver esto, ¿no? De hecho, hay gente que está trabajando en élite del fútbol español con 30, 30 y pocos años. Y al revés, los tiempos cambian y a lo mejor el de 50 a 60 ya está viejo para entrar, cuando antes resulta que era el perfil más adecuado. Entonces, esas modas en el fútbol y esas modas en los funcionamientos, yo he estado intentado siempre huir de ellas. Ni me veía muy joven de aquella para entrar, ni me veo muy viejo ahora para volver a entrar en el fútbol de élite a cualquier nivel, ¿no? Yo creo que la trayectoria de una persona va ligada a lo que tú dices antes, a la pasión que pongan ello, y evidentemente lo que nadie hace en el deporte, en ningún ámbito de la vida, es milagros, ¿no? Uno tiene que intentar sacar partido y rendimiento a lo que tiene y cumplir objetivos acordes al material que uno tiene para manejar en el día a día, ¿no? Se agradece la sinceridad en situaciones propias, ¿no? que has vivido de éxito o de fracaso, o vivencias personales de lo que te ha podido costar o no el fútbol, ¿no? Porque has estado entrenando en clubes profesionales, pero no te... es un poco lo que te preguntaba, ¿no? Y era el hilo, y bueno, lo has reflejado muy bien y se agradece desde este lado, y supongo todos los que nos escuchan, pues bueno, escucharte pues la sinceridad, y también pues para gente que viene joven y quiera ser entrenador, pues que sepa que a veces el éxito, no el éxito, que lo has dicho muy bien, el estar en un nivel competitivo alto o no y seguir entrenando, pues a veces es lo marca un hilo. Entrevistábamos hace unos días a Javier Chocarro en su experiencia en el Zaragoza, que está en el juvenil, y bueno, se iba a ir del club por situaciones personales, y una llamada de Nacho González le cambió la vida, ¿no? Y ahora está en la Liga Portuguesa con el Marítimo. Pero venía a reflejar un poco, ¿no? El que tú estés en un club o no depende a veces de un paso, y lo que tienes que seguir, si te gusta el fútbol, como ha sido tu caso, es estar pendiente de esas oportunidades. Pendiente de esas oportunidades que te vienen de la mano de Juan Ferrando para irte al Bolos griego, dar una vuelta, salir otra vez de esa zona amateur, para volver al fútbol profesional, irte pues, bueno, a la Superliga griega, y bueno, conocer también una liga muy pasional, importante dentro del fútbol europeo, como segundo de Juan Ferrando, que luego se complicó por desgracia, ¿no? Por temas personales de propio Juan, que también supongo que en lo personal también forma, o te formaron, o te siguieron enseñando cosas de la vida. ¿Fue difícil ese paso? Decir, me tengo que ir, ya no es, bueno, ya no tengo posibilidad de entrenar en España, no sé si pues ya no hay ofertas, me voy a Grecia, un país, bueno, más alejado, a miles de kilómetros de lo que es mi ciudad, mi lugar de residencia? En el momento que tuve que tomar esa decisión, no fue difícil. No fue difícil por temas personales. En ese momento mi situación familiar también había cambiado. Yo ya me podía mover solo con mucha más facilidad. Pero tampoco fue ya la primera ocasión en la que pude haber ido fuera, ¿no? Años antes había tenido una pequeña posibilidad de trabajar a Inglaterra, incluso a un club muy amateur, a un nivel mucho menos profesional, pero bueno, con la intención de abrir un camino incluso profesional en ese país, sobre todo incluso a nivel a la hora de implementar conocimientos y sobre todo manejo del idioma, en este caso el inglés. Años antes yo conocí a Juan Ferrando, unos 6 años o 5 o 6 años antes de esta propuesta para ir a Bolos. Él tuvo una propuesta para irse, de hecho fue como entrenador a Ergotelis, en aquel momento también un equipo de la primera división griega. La experiencia a él, desgraciadamente, le duró muy poco. Yo en aquel momento la propuesta que él me ponía sobre la mesa la tuve que rechazar, incluso porque no era la más adecuada, y en ese momento también tenía unas connotaciones personales, familiares, profesionales, que no era fácil de solucionar. Pero en esta ocasión, cuando me llamó para Bolos, fue muy fácil. Fue muy fácil porque es verdad que él llevaba ya dos años de éxitos en el Bolos. El Bolos es un club que refundaron en la tercera categoría de fútbol griego. Él llegó a ese club en esa categoría. Él se comió las miserias, digámoslo así, del crecimiento de esa entidad y de ese club, ascendiéndolo de tercera a segunda en el primer año, y en el segundo año ascendiéndolo de segunda a primera división. Y es ahí en primera división cuando el club, bueno, se profesionaliza un poco más, amplía posibilidades de trabajo en el cuerpo técnico, y me propone ir allí a trabajar con él, a lo cual, pues, repito, no fue nada difícil, porque mi circunstancia personal y sobre todo las ganas de conocer lo que es trabajar fuera de España, porque en España me había movido prácticamente por todas las comunidades del país, desde trabajar en Cantabria, en el Noja, a Galicia, como tú has nombrado, un montón de sitios, la región de Murcia también, en Extremadura, en el Mérida, Valencia, había tocado un poco casi todas las esquinas de la península. El poder trabajar fuera de España era algo que me atraía, me llamaba mucho la atención, y me parecía que en este momento, además en estos últimos años en los que se está produciendo ese boom, ¿no?, de exportación de talento español al extranjero, cosa que antes eran con cuentagotas los que podíamos nombrar, tanto entrenadores como futbolistas,
y desde el crecimiento del fútbol español a nivel nacional, desde la marca España a nivel mundial con el fútbol, pues nos ha abierto puertas a todos. O sea, hay que reconocerlo y evidentemente eso ha facilitado ese paso. Creo que todo empezó precisamente en esos años que tú decías de Valencia, con un Barcelona grandioso, con una selección española que cosechó éxitos a nivel mundial, y eso evidentemente facilitaba tareas como la mía de poder llegar a una liga griega, como tú decías, de la mano de Juan Ferrando, pero que también supuso una experiencia enorme. Primero como asistente, después desgraciadamente por la enfermedad que él sufrió como primer entrenador del equipo, y en cualquier caso una liga, como tú dices, enormemente pasional, ¿no? Quizá haya pocas ligas en ese aspecto que el fútbol en la grada se vivía, hablo de época pre-COVID, con la pasión en la grada que se vive en ese país, ¿no? Realmente, a veces dicen infernal, pero no exageran cuando dicen que los ambientes en las gradas son infernales, ¿no? Fue una experiencia más. Yo no había vivido en España nada parecido, y a pesar de que la afición del Valencia es también muy calurosa y muy caliente, pero infinitamente mucho más respetuosa y mucho más civilizada, valga la expresión, el fútbol en Grecia, en sentido, en ese momento se vivía como una auténtica batalla campal en muchas ocasiones, ¿no? Y prueba de ello es que esa liga estuvo ausente de público también en muchos momentos por falta de ello, ¿no? Quizá un poco el paralelismo con Sudamérica puede ser Argentina, también se vive de esa manera, pero bueno, mi experiencia personal allí fue también muy grata en ese aspecto, porque también te enriquece y te permite también aprender a vivir con una presión que nada tiene que ver incluso con el trabajo diario, que nada tiene que ver a veces con lo que pasa en el campo de juego, sino con lo que pasa fuera del campo, que también evidentemente hay que saber llevarlo para estar a este nivel. Por ir concluyendo ya, tu experiencia hago la pregunta en general en países que desconozco. Pocos países su deporte rey no es el fútbol. No sé si en Lituania el baloncesto, incluso ahora buscando liga lituana por documentar la entrevista, me remitía, que es muy difícil, que eso va a Google, ¿no? En este caso me remitía a la liga de baloncesto lituana, porque entiendo que la liga de baloncesto y lo que es el baloncesto en el país ¿está por encima del fútbol o es una idea que tengo desde aquí, desde España? No, la idea es totalmente acertada, ¿no? La idea es totalmente acertada. No solo baloncesto, el baloncesto es casi una religión en Lituania. Tienes que entender que un país de creo que apenas 3 millones de habitantes, ¿no? Un club como Zalgiris Kaunas en baloncesto, que tenga tradición de meterse en la Final Four, que gane competiciones europeas, que la selección lituana de baloncesto sea capaz de obtener títulos y medallas a nivel internacional y pelear con grandes monstruos de ese deporte como los estadounidenses o los yugoslavos de distintos países en este momento, pues evidentemente enorgullece a un país y evidentemente es fruto de por cómo se han hecho las cosas, cómo trabajan y cómo funcionan, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de ver en alguna ocasión, por mis propios desplazamientos con el equipo, hemos ido a instalaciones donde se compartían vestuarios con equipos de baloncesto, porque había ligas menores de críos, y te das cuenta, evidentemente, que por qué, evidentemente, tienen el nivel competitivo a nivel internacional y por qué existe calidad en el futbolista, en el jugador de baloncesto lituano, porque, evidentemente, cuando uno ve cómo están con los críos compitiendo, jugando, entrenando, entiende que de eso, al final, aparecen cosas, ¿no? Desgraciadamente el fútbol en ese sentido no tiene la pasión en la grada, no tiene la pasión en el seguimiento que tiene el baloncesto. Hay quizá también sus justificaciones y sus motivaciones, y el que pueda vivir un año entero en Lituania, como viví yo desde enero hasta hoy, puede entender que con la climatología el fútbol es mucho más complicado, excepto que en un caso tengas durante meses la posibilidad de estar en un campo indoor, y eso también dificulta la posibilidad de desarrollar el juego en la base, en los niños más pequeños. Pero bueno, creo que también es cierto que ahora con el paso del tiempo eso ha ido mejorando y está mejorando mucho, ¿no? Nuestra ilusión, por lo menos la que yo también me marco personalmente, como decía, le digo aquí a la gente en su duda, es hacer que el fútbol sea más de lo que es en el país, porque evidentemente además estamos en una ciudad donde quizá es de las pocas donde el fútbol sí tiene la pasión parecida a la que puede tener un sitio en España, ¿no? Donde el seguimiento del fútbol es mucho mayor que del baloncesto y donde la afición incluso acude bastante más al campo, sobre todo cuando esas fechas son señaladas, ¿no? Entonces, no te has equivocado para nada, y valga como ejemplo la anécdota, yo creo que solo hay un club en el mundo, no conozco otro, un club de fútbol que viste y utiliza el escudo del club de baloncesto, que en este caso es el Zalgiris Kaunas, ¿no? Rival nuestro por la pelea en la liga en primera división en Lituania de fútbol, y equipa y viste con el escudo de baloncesto del equipo mayor, digamos la expresión, ¿no? Cuando en España estamos acostumbrados a lo contrario. En España tienes el ejemplo del Madrid y del Barcelona, que sus equipos de baloncesto
son secciones dentro de lo que es el propio fútbol, ¿no? Sí, no es normal, no es normal. Pues Víctor, ha sido un placer escucharte. Hemos pasado casi una hora contigo, pues bueno, viviendo experiencias, voy a decirlo, desde la madurez de la experiencia de tantos años entrenando y bueno, por lo menos en lo personal, y espero que todos los que nos escuchen hayan tenido la misma sensación que he tenido yo, de un poco también de la reflexión de lo que es el entrenar, de tus experiencias en diversas ligas, en diversas categorías, fútbol profesional, fútbol amateur, fútbol formativo y fútbol pues ya de estrellas de fútbol como fue en el caso del Valencia. Lo dicho, un placer. Estaremos muy atentos a ver cómo finaliza la liga lituana, por supuesto, apoyando desde Fiore Fútbol que bueno, puedas conseguir ese título, que será muy importante en lo personal para ti y bueno, pues también para el fútbol español, porque como has dicho, esos años tan buenos del fútbol español hicieron que muchos ahora estéis trabajando fuera. La razón de esta entrevista es entrenadores por el mundo, pues porque hay muchos entrenadores y nos dimos cuenta en Fiore Fútbol que tenían una voz y algo que contar, como ha sido tu caso, y bueno, pues que siga así esos éxitos, que sigáis teniendo en general todos los entrenadores muchos éxitos fuera y en tu caso particular, por supuesto, porque nos has ganado con esta entrevista y bueno, pues desearte mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por acordaros y ya no solo por mí personalmente, lo que acabas de nombrar tú. O sea, creo que dar visibilidad a un montón de gente que está haciendo un montón de sacrificios en lo personal por seguir una pasión que es la de entrenar en el fútbol a nivel mundial, como tú decías, en sitios recónditos, pues la verdad que es de agradecer porque al final uno se siente como que, bueno, que lo que está haciendo realmente se tiene en cuenta, ¿no? Que llega, ¿no? A oídos de la gente y eso evidentemente también ayuda un poco a sentirse, si cabe, pues mucho más a gusto con uno mismo y ese éxito, ¿no? Que a veces no viene acompañado de títulos, de campeonatos, pues en lo personal sí se ve reconocido con situaciones como esta en la que, bueno, pues también me he encontrado realmente muy, muy a gusto, ¿no? Conversando contigo. Pues nada, un abrazo y mucha suerte. Venga, muchas gracias.